Nos vamos a la nieve, Joaquín Salazar. ¿Con quién te encuentras ahí en la nieve, Joaquín? Claro, muchachos, volvieron las familias acá al sector de Farellones. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas nada más nuestro compañero Ignacio Oliva vino a este mismo sector, a Farellones? Pero el panorama era totalmente desolador, era solitario. Era prácticamente una misión imposible encontrar a personas a quien entrevistar. Efectivamente. Y se pegó, congeló. Joaquín. Han ido cambiando de a poco. Ahí está. Han ido cambiando de a poco las cosas. Hay comunas que entraron en este desconfinamiento, en esta fase de transición. Comunas del sector oriente, Lo Barnechea, Las Condes. Y es por eso que de a poco comenzamos a ver mayor cantidad de grupos familiares, niños, como les mostrábamos recién jugando acá con un mono de nieve. Pero ojo, que no todos pueden subir todavía. No es una entrada liberada para todas las personas. Hay una serie de requisitos que lo vamos a estar conversando acá con el mayor Ignacio Toledo, quien muy amablemente se encuentra con nosotros y quien también nos va a acompañar a realizar una serie de fiscalizaciones a las familias que se encuentran acá, ver si están cumpliendo con las medidas sanitarias, ver si se encuentran con la distancia social, usando mascarilla. Pero primero vamos a saludar al mayor Ignacio Toledo. Mayor, muchas gracias por estar con nosotros y preguntarle primero que todo, ha habido más trabajo estos últimos 2 días, ha habido mayor cantidad de automóviles, mayor cantidad de visitantes acá en el sector de Farellones, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Hola, Mayor. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer, el primer día de este periodo de transición, de desconfinamiento, ayer hubo una cantidad considerable de vehículos que subieron hasta el sector de Farellones, a lo menos 250 vehículos controlados, de los cuales un 10% tuvo que ser regresado a Santiago, por cuanto no acreditaron residencia en estas comunas que están en periodo de transición. Y lo importante es que ahora las personas que pudieron acceder a Farellones estén cumpliendo con la normativa tanto del uso de mascarillas como también del distanciamiento social. ¿Cuáles son los requisitos, Mayor? Porque no todos pueden ingresar, hay que ser vecino de uno de estos sectores que se encuentran en desconfinamiento y también hay una serie de medidas y requisitos para ingresar acá, no todos pueden ingresar todavía. Claro, como les señalé, las personas que residen en estas comunas que están en proceso de transición pueden transitar por estas comunas sin necesidad de un permiso temporal y eso tienen que acreditar que residen en estas comunas en el control que nosotros mantenemos en el kilómetro 11 de la ruta G21 que llega hacia Farellones. Y como les decía, lo importante es que las personas acrediten su residencia en estas comunas y también justifiquen el motivo por el cual están accediendo acá. Hay muchas personas que efectivamente mantienen una segunda residencia, que señalan que vienen a verificar en qué condiciones están después de las nevaciones que últimamente cayeron, porque sufrieron a lo mejor algún daño en sus domicilios. Pero necesariamente tienen que regresar a su residencia habitual, por cuanto, como lo ha señalado la autoridad sanitaria, está prohibido el trasladarse y mantenerse en una segunda residencia. Pregunta todavía muy pronto para hacer un balance tan acabado, pero ¿cuáles han sido los mayores problemas que han tenido ustedes ya en estos 2 días, este día y medio ya desde que la gente pudo volver acá a Farellones? Bueno, principalmente hemos detectado personas que no están cumpliendo con la normativa, un decreto alcaldicio que obliga a las personas a transitar en la vía pública con sus respectivas mascarillas. Lo otro que hemos detectado son algunas personas que, si bien es cierto, no existe ninguna prohibición o normativa legal que les restrinja el practicar algún deporte extremo, ¿ya? Sí es importante hacerle el llamado a que no lo realicen, por cuanto acá en el sector de Farellones no hay ningún servicio de emergencia o de rescate que pudiese accionar ante alguna emergencia de alguna persona que sufre un accidente de gravedad. Oye, Oye, muchachos, porque Joaquín, esta postal que nosotros le mostrábamos al principio Sí. son las pistas de esquí, son las pistas inmensas de esquí donde la gente normalmente viene a hacer sus deportes extremos, andar en snowboard, esquiar. Claro. Hoy están totalmente cerradas, no se puede ingresar, no se puede realizar el deporte extremo, al menos en estos sectores. La gente lo hace en lugares que ¿Juaco? son territorio de nadie, ¿no? son áreas públicas. Los escucho, muchachos. Estamos muy atentos escuchando al mayor Toledo. La verdad es que nos queda clarísimo que no se puede subir. Y que si tú tienes una residencia arriba, puedes subir a revisar si está bien o está mal, pero bajar el mismo día. No es que te puedas quedar en la nieve, en el refugio, en el departamento, en la casa que tengas en la nieve. Ya está con nosotros, no es la abominable monstruo de los nieves, es la Connie Roberts, mujer de nieve. Qué gusto verte, Conita preciosa. Cuéntanos un poco cómo lo has visto tú, porque tú vas mucho a la nieve y es una temporada además excepcionalmente bonita, porque hay mucha nieve, acá ha nevado, pero no se puede subir. ¿Cómo lo ves tú esta situación? Hola compañeritos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no los veía, Hola, qué rico Conita. saludarlos, los Hola. veo aquí Hola, con sus Connie. mascarillas, muy bien, me imagino que no están tan cómodos, pero bueno, todo Ni me sea- digas. todo sea por el bien común, Eso para es. cuidarse ustedes y para cuidarlo.
Bueno, sí, finalmente una temporada, lo comentábamos el otro día, que hace 15 años no había caído esa cantidad de nieve, pero hoy día yo creo que el foco está puesto en otro lugar. Claro. Yo creo que por algo es que las autoridades no han permitido que se abran los centros de esquí. Lamentablemente hay un sector que vive no solamente en la región metropolitana, sino que también muchos hay en el sur que viven del deporte blanco, pero yo creo que hoy día el foco, y hoy día hay que mentalizarse y pensar de que hoy día el bien común tiene que ver con esta pandemia, por evitar los contagios. Hemos visto lo que ha pasado en Europa, en los distintos lugares donde han terminado con el confinamiento. Entonces yo creo que esa es una realidad que no queremos tener, por lo tanto se entiende por qué yo creo que este es un año donde vamos a poder ver la nieve desde lejos, pero se entiende por qué. Entonces por eso da tanta rabia de repente cuando uno ve los porfiados que igual suben, que tratan de, no sé, de saltarse las reglas y tirarse. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene ganas de hacer deporte, pero yo creo que por algo es y hay que seguir las reglas y no se puede. Eso es lo que dice el carabinero. Yo he visto gente que viene a ver cómo están sus viviendas. Yo creo que eso deben ser los mínimos. Yo creo que hay mucha excusa también como para subir. Entonces, el llamado a ser responsable. Sí. Pero además que se ve como harto movimiento, ¿no? Sí, lo eso mismo. Los mira, tenemos imagen en vivo y en directo. Carabineros se encuentra ahí en el sector de Farellones. Cuando los automóviles llegan, Carabineros, a ver, para usted, ¿de dónde viene? ¿Para qué viene? ¿Tiene los permisos? Lo estamos viendo en vivo y en directo, un control de Carabineros, hasta la camioneta de Carabineros ahí. Recién vimos cómo llegó una moto con 2 personas. Es que ellos insisten. Se dio vuelta de inmediato y fue el mismo intendente Guevara quien dijo esta lamentable situación de los porfiados que llegan a este lugar de Farellones a disfrutar de la montaña, pero con permiso adulterado y otros sin permiso. Según el intendente, me gustaría si Joaquín le pudiera preguntar y confirmar el dato con el mayor. El intendente Guevara detalló que 140 autos fueron devueltos cuando subían a la montaña. ¿Cuál es el número que ellos o la estadística que manejan hasta ahora? Porque esto fue en la mañana, 140. Claro. Hoy día me imagino que se han devuelto bastantes más, Joaquín. Muchachos, el mayor lo escucha, así que... Sí, perfecto. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, mayor. ¿Cuántos autos han devuelto? Efectivamente, ayer subió una cantidad bastante considerable de personas, entre 250 vehículos a 300. 300. Y de eso aproximadamente el 10% fueron regresados a Santiago, ya que no acreditaron residencia en las comunas que están en la etapa de transición. Ya. Y los otros son personas que residen en comunas que aún están en cuarentena y que, aduciendo que tienen un permiso temporal, por ejemplo, como para ir a hacer compras, dicen que vienen a efectuar compras a Farellones, y eso... ¿Mayor? Es improbable, no se pueden hacer compras porque acá solamente hay un almacén para la gente que reside acá en el sector de Farellones. Nosotros hablamos el otro día con el dueño de ese almacén. Oiga, mayor, ¿qué es lo que está pasando ahí cuando los automóviles se detienen? Piden los papeles y la gran mayoría lo está mandando de vuelta. No, ¿esa gente no se arriesga a quedar detenida, por ejemplo? Estas personas se le está requiriendo algún documento que acredite su residencia en estas comunas que están en el periodo de transición. No, a mí me gustaría hacer una crítica. También el horario en que subieron. Entiendo. Ya es un momento en que ellos ya deben empezar a regresar por las condiciones. Entiendo. No, yo ahí voy a ser un poquito duro con el gobierno, lamentablemente. Creo que la política de desconfinamiento en términos comunicacionales ha sido tremendamente confusa. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque eventualmente mucha gente podría entender que el desconfinamiento implica desplazamiento y no es así. Hay zonas que todavía están bajo cordón sanitario. Yo quiero ser bien claro aquí, o sea, ha habido una diferencia profunda entre lo que dice el gobierno y lo que ha dicho el doctor Ugarte, por ejemplo, o la misma labor de espacio público, que no era el momento para desconfinar. El Colegio Médico también. El Colegio Médico ha insistido, ha habido también declaraciones del propio, digamos, secretario, el doctor Berlucci, que nosotros lo hemos entrevistado aquí, para qué voy a decir la presidenta del Colegio Médico. Entonces, la verdad, yo miraría toda esta estrategia con un análisis bastante crítico. Yo no sé si estábamos en un escenario como para desconfinar y si además el desconfinamiento fue comunicado de una manera clara y didáctica. No que esté defendiendo a las personas que suben necesariamente, pero cualquiera podría entender
que desconfinamiento significa que yo puedo desplazarme de un lugar a otro sin pedir un permiso. Digamos. Pero también hay gente, José, como lo veíamos, que pedí, y lo que decía el mayor, que pidió permiso para ir a comprar insumos básicos a Farellones. Y todos sabemos que ese permiso está completamente falso, errado. Entonces, nos falta el que quiere saltarse las reglas, el que quiere pasarse de vivo, y por más que comunicacionalmente se le explique qué significa que salgan estas 7 comunas de cuarentena, el ciclo va a ser igual. Exacto. Si ese es el problema. Connie. Sí, Mayor, entiendo que usted nos está escuchando. Me gustaría preguntarle cómo ha visto el cambio desde que estas 7 comunas entraron en desconfinamiento versus, por ejemplo, la semana pasada. ¿En cuánto ha aumentado personas que quieren ir hacia la cordillera y cuál es la justificación que ellos dan? ¿Por qué van hacia arriba? Bueno, a las personas que nosotros hemos controlado y fiscalizado, ellos aducen que obviamente como residen en estas comunas que están en proceso de desconfinamiento, pueden transitar por la totalidad de la comuna. Es el caso de Farellones. Farellones pertenece a la comuna de Lo Barnechea. Exacto. Por lo tanto, las personas sí pueden trasladarse. No hay ninguna restricción respecto a ese sentido. Lo que pasa es que pueden circular, pero tienen que justificar que residan dentro de la comuna que está en desconfinamiento. Es que claro, ahí se produce un escenario muy confuso. Mira, hay dos miradas acá. Había 2 miradas cuando se discutió el desconfinamiento. Se hablaba de una mirada del gobierno, que era desconfinar algunas comunas, que son estas 7 comunas que involucran más o menos 1 millón de residentes de la metropolitana. Y lo que planteaba el Colegio Médico y lo que planteaba Espacio Público era no, hay que desconfinar o la región completa o no desconfinamos porque se produce este tipo de problemas. Claro. Y el objetivo del Colegio Médico y también de algunos organismos científicos era, para poder desconfinar la comuna que tiene peores índices de toda la metropolitana, tiene que entrar en márgenes aceptables. Claro. Y cuando ya la peor comuna está en el margen aceptable, ahí tú desconfinas toda la región completa. Exacto. Porque se produce este tipo de cosas, ¿no? La persona que dice, yo vivo en Lo Barnechea, estoy desconfinado, ¿por qué no voy a poder ir a lo que sea? Estoy dentro de la comuna. Claro. Está dentro de la comuna, está dentro de Lo Barnechea. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo creo que el gobierno ahí habría que, incluso, es más, se habló de dividir la región metropolitana en 6 paños. Sí. También, Sí. era otra opción. Sí. Yo en lo personal, habiendo conversado con el doctor Berlucci, cuando uno lee un poco las declaraciones del Colegio Médico, creo que era bastante lógico que se esperara hasta que toda la región metropolitana presentara índices aceptables para poder desconfinar. Como que se tomó, José, esta medida en pos de volver un poquito al trabajo de lunes a viernes en el sector oriente, más que, o sea, no sé, no quiero hacer un juicio, pero además del tema sanitario, como que había tanta ansiedad en el sector oriente por volver a desconfinar, por liberarnos un poco, que ya, liberemos un poquito el sector oriente y ya estamos listos. Pero resulta que es verdad, la cantidad de personas que están viéndose obligadas por sus empleadores a ir a trabajar, siendo que residen en comunas que siguen con cuarentena, es tremenda. Y la fiscalización en Chile, para variar. Que el sector oriente concentra un flujo importante de mano de obra, digamos, claro, de fuerza del trabajo. Entonces, evidentemente, si yo estoy desconfinado, claro, está la tentación de citar a mis trabajadores, aunque ellos estén en una comuna. Entonces se produce una suerte como de confusión generalizada. ¿Connie? Por eso, porque no nos olvidemos de cuál es la realidad que existe en Santiago, que el desplazamiento entre las comunas no es, por ejemplo, lo que existe en otros países. Por ejemplo, en Europa, que la mayoría de la gente vive muy cerca de donde trabaja. Exacto. Entonces no existe este desplazamiento gigantesco que hay en la región metropolitana. Entonces, por eso como que tiene muy poca lógica haber comenzado con este desconfinamiento en el sector oriente, donde la mayoría de la gente que trabaja no viven en el sector oriente tampoco, o muchos que viven en el sector oriente trabajan en otras comunas. Entonces, la verdad es que por eso para mí también tiene tan poco sentido que se haya dado el desconfinamiento de esta forma. Oiga, me gustaría aprovechar que estamos en vivo en directo con Joaquín y con el mayor Toledo, preguntarle, mayor, en estos momentos hemos escuchado una cantidad de excusas más conocidas en Chile como las chivas para poder acceder a la nieve. Hay gente que veía como nevada, decía que ganas de estar arriba y chuta, se abrió esto, ya aprovechemos que se abrió y vamos. ¿Cuáles son, mayor, las principales chivas que usted ha tenido que escuchar en estos 2 días en que lleva desconfinándose el sector oriente, incluido Lo Barnechea? Bueno, la mayor justificación que han dado las personas es que
concurren al sector de Farellones a verificar en qué condiciones se encuentran su segunda residencia. Ya. Y usted, Y ante esa excusa... otro justificativo que han tenido las personas es que después de 4 meses que han estado encerrados en cuarentena, necesitan un poco salir de sus domicilios y poder respirar un poco de aire puro. Ah, ya, oiga, estoy mayor, pero discúlpeme, estoy ahogado, no aguanto más, necesito respirar. Y el smog me tiene mal, me tiene loco. Oye, está mala la calidad del aire. Necesitaba salir. Sí. Pregunta para la Connie. Connie, una pregunta para ti, Conita. Una residencia en la nieve, cuando después de una nevazón necesita ser inspeccionada, se ve afectada, puede fallar algo, se puede romper algo, la nieve la destruye, o es algo que está preparado para una nevazón? O sea, no, en la mayoría de los casos está preparado, pero evidentemente que puede pasar. Puede pasar que cuando, no sé, las cañerías se congelan. A mí me pasó una vez y después se congelan y la verdad es que cuando vuelve el agua se revienta y se me pasó, pero para el piso de abajo. O sea, se cayó prácticamente el techo, evidentemente. O sea, a mí me pasó, efectivamente. Pero yo creo que son casos mínimos. Y me pasó hace 2 años atrás. Son casos mínimos. ¿Nunca más se te congeló la cañería? Igual yo quiero volver un poco a lo que entiende, porque si como esto está en Lo Barnechea, y si yo vivo en una de las comunas que hoy día está con desconfinamiento, es como ir al parque. Entonces, yo creo que mucha gente dice, pero ¿por qué no? Por ejemplo, en Vitacura es como los que ayer fueron al Parque Bicentenario o al Intercomunal de La Reina, a distintos parques. Esto es un poco lo mismo, porque está dentro de una comuna que hoy día que no tiene cuarentena. Tener libre, claro, que no está en cuarentena. Entonces, por eso, claro, es complicado decir, ¿puedes o no puedes? Porque el que va subiendo dice, pero ¿por qué no puedo? Si yo vivo en una comuna que no estoy en cuarentena y esto pertenece a Lo Barnechea, que tampoco está en cuarentena. Entonces ahí no sé qué le dice Carabinero que por qué no puede subir. Por eso ahí estamos viendo en imágenes, hay familias, hay niños caminando ahí en la nieve.